muy emocionadas porque es la primera vez que usamos esta plataforma y bueno, vamos a aprender de la plataforma junto con ustedes. Yo soy la licenciada Silvina Ferreira dos Santos, colaboro con chicos.net y en este encuentro voy a estar junto con Marcela y con todos ustedes para que pensemos algunas cuestiones en relación a los chicos y los entornos digitales. Bueno, el nombre de esta convocatoria, que es 13 razones para reflexionar, tiene que ver con la serie que se llama 13 razones de por qué, y que es de una chica que antes de suicidarse decide elaborar 13 cassettes en donde entrega a cada uno de los involucrados en esta decisión tan trágica que ella toma, ella le dedica un cassette a cada una de estas personas. Hay mucha problemática en relación a las nuevas tecnologías y a nosotros en chicos.net empezamos a recibir un montón de pedidos de ayuda, de preguntas, de padres, docentes, escuelas, medios de comunicación, asustados o preocupados, pensando, bueno, ¿qué es lo que había que hacer con este tipo de series, de contenidos que se están viralizando y cómo podemos abordar esta temática con los chicos? Así que nosotros lo que pensamos básicamente es que este tipo de series tienen que servir justamente para que nos ayuden a reflexionar. Y ahí es cuando dijimos, bueno, hagamos un encuentro, invitemos, convoquemos. La mirada de la psicoanalista Ferreira dos Santos siempre nos convoca, nos interpela y nos hace pensar un poquito más allá. Y entonces dijimos, bueno, a ver qué es lo que podemos pensar acerca de el uso de las tecnologías, el buen uso y el mal uso de las tecnologías en relación a los chicos, a los púberes y a los adolescentes. Así que acá estamos, le paso a Silvina la presentación, que cuente algo más de ella, y después lo que vamos a hacer son 12 puntos, que los tenemos escritos, vamos a ir hablando un punto cada una, de 2 minutos aproximadamente, como mucho 3 cada una, en donde lo único que queremos es que ustedes se inspiren, se estimulen y puedan seguir reflexionando acerca de esto. Y el punto número 13 de la reflexión va a ser involucrar a todas las preguntas, todo lo que ustedes vayan escribiendo, en un diálogo de una media hora, que es la segunda media hora de este encuentro. Sí. Además de la serie, porque en realidad la serie es como una especie de pretexto, ¿no? Como un disparador o como un emergente desde el cual empezar a pensar algunas preocupaciones que fueron generando. Otras de las cosas que consideramos, o emergentes que están circulando, por lo menos en nuestro medio, es el juego de la ballena, que también tiene como mucha movida dentro de los chicos en la escuela, que es un juego que se dice juego pero que no es un juego, y que consiste en la recepción de una solicitud de amistad de un administrador anónimo, el ingreso a un grupo cerrado, y a partir de ahí el administrador envía una serie de retos que de menor a mayor, mejor dicho, consisten en situaciones de autolesión hasta el suicidio. Lo cual ha generado bastante alarma y preocupación entre los padres y las escuelas. Así que un poquito de la mano de la serie, de la mano de este juego que no es un juego, nos proponemos pensar una serie de aspectos para después poder pensarlos y charlarlos entre todos. Bueno, y entonces antes de empezar con los 12 puntos, los invito a que por el chat manden las preguntas, las sugerencias o las opiniones que van teniendo, así después las retomamos como punto número 13. Punto comunitario número 13. Ustedes pueden alzar la voz. No, ustedes. ¿Tienen nosotros? Tenemos que alzar la voz. Para que nos puedan escuchar mejor. Vamos a alzar la voz. Perdón. Bueno, así que el punto número 1. Para empezar a pensar estas temáticas, desde chicos.net, que es una asociación que trabaja el tema de derechos de niñez y tecnología, o sea, todo lo que atraviesa a los niños, niñas y adolescentes en relación a las tecnologías, los quiero invitar a pensar o a que les resuene en sus psiquis, en sus mentes, el concepto de ciudadanía digital. Cuando nosotros hablamos de ciudadanía digital, pensamos en los espacios virtuales, los espacios digitales, en donde todos los que usan
y los que intervienen en estos espacios son ciudadanos digitales y entonces tienen derechos y deberes. Este concepto nos sirve para pensar, bueno, cuáles son los derechos y los deberes de los chicos. Podemos pensar que los derechos de los chicos son a un uso seguro, a un uso, a ser protegidos en las redes sociales. Los chicos tienen derecho a poder acceder a la tecnología, tienen la responsabilidad de usarla con cuidado. Y así también los adultos, las escuelas, que tienen el derecho de poder acceder también a la tecnología, pero también la obligación y la responsabilidad de educar en base a todo lo que tiene que ver con el uso inteligente, el uso responsable de las tecnologías. Y también las empresas, también la sociedad civil, todos quienes estamos involucrados en este mundo digital, así como habitamos el mundo real, habitamos el mundo digital, nos podemos pensar como ciudadanos digitales que tenemos derechos y responsabilidades. Esto nos Ese lleva es el punto 1. Esto nos lleva al segundo punto, que es pensar el lugar de los adultos, ¿no? En los ambientes digitales. Si bien al comienzo los pensábamos como inmigrantes en esta falta de destreza tecnológica, nos parece que ya no es una manera de pensarlos que sea muy productiva, porque en realidad en esta vida online todos somos parte, grandes y chicos, y todos producimos esos entornos que habitamos. Entonces todos estamos implicados, todos tenemos derechos y todos tenemos responsabilidades también, ¿no? Tomar estos emergentes que les contábamos al comienzo, lo de la serie de 13 razones de por qué y el juego de la ballena, es muy interesante porque a veces la viralización de determinados contenidos entre los chicos, que se da de una manera espontánea, permite también instalar determinados temas, ¿no? Tanto el juego como la serie hablan de bullying, de ciberbullying, de suicidio en adolescencia, de violación, de delito, de resguardo de la intimidad, de temas que les preocupan. Entonces, cuando se visibiliza un tema o se instala, permite también abrir un espacio de diálogo, ¿no? Es decir, el ruido llegó a oídos de los adultos y esto empezó a abrirse en las escuelas y pueden ser pensados y puede ser construido o capitalizado desde otra manera. Entonces, ¿cuál es el lugar de los adultos? Más allá de los cambios tecnológicos, ese es el lugar de referencia, ¿no? Un lugar referencial desde el cual poder empezar a construir herramientas psíquicas, como es el pensar, el discernir, el cuidado, el cuidarse. Y en esto, más allá de que pensemos la infancia, la adolescencia o la adultez de manera diversa, sigue siendo insoslayable. Es el lugar que tiene el adulto en relación a un niño para poder armarse y construir su subjetividad. Bueno. Este es el segundo punto, que es el lugar de los adultos en los entornos digitales. Bueno, el punto número 3 es la sociedad conectada. ¿Qué entendemos en este momento? Estamos todos conectados, las redes nos atraviesan, estamos en un momento de la sociedad en donde todos usamos las tecnologías, todos usamos las redes sociales. La realidad es que las usamos de modo diferente, los chicos y los adultos las usamos de modo diferente, pero estamos todos metidos en este mundo. Entonces, para poder abordar estos temas, me gustaría, por un lado, que ustedes puedan reflexionar acerca de cómo usan ustedes los recursos digitales y las redes sociales en particular, y cómo las usan los chicos. O sea, si ustedes en este momento pudieran hacer un poquito de introspección y decir, bueno, hoy yo entré a cuántas redes sociales y qué hice. ¿Y qué hicieron mis alumnos? ¿Qué hicieron mis hijos? ¿Entraron del mismo modo que yo? ¿Usan WhatsApp del mismo modo que yo? ¿Usan las mismas redes? ¿No usan las mismas redes? ¿Cómo las estamos usando? Y después otra pregunta. Voy a hacer preguntas porque les voy a dejar solamente las preguntas. Claro. ¿Por qué son gratis las redes sociales? O sea, nosotros usamos todas las redes sociales que nos ofrece el mercado. ¿Por qué son gratis? ¿A cambio de qué tenemos esa gratuidad? ¿Algunas lo pensaron? Y los chicos están usando del mismo modo que nosotros o de un diferente modo, pero también son gratuitas las redes sociales al uso de ellos. ¿Está bien? ¿Nos estamos protegiendo? ¿Tenemos que hacer algo como adultos responsables de la crianza en relación a eso? Y les dejo otro concepto nada más, así no me paso de los 2 minutos, que es el de huella digital. La huella digital nosotros
Cuando hablamos de huella digital, hablamos, así como está la huella ecológica, la huella de los pies, cuando hablamos de huella digital, hablamos de lo que no se puede borrar. Hablamos de que lo que posteamos, lo que publicamos en los medios digitales, aunque tengamos la ilusión de que lo podemos bajar, que lo podemos sacar, erradicar, realmente no se puede. Siempre hay un vestigio, siempre queda algo de lo que publicamos en las redes o en todos los dispositivos que nos ofrece Internet. Quiero que piensen esto para pensar después cuáles son las soluciones o cuáles son las políticas públicas y los programas de educación y de crianza que podemos empezar a pensar en relación a estas temáticas. Bueno, si bien al final vamos a recibir... Este es el número 4. Este es el número 4. El mío, sí. Bueno, si bien al final vamos a recibir las inquietudes, preguntas y preocupaciones de ustedes, este punto tiene que ver con aquellas cosas que solemos escuchar de boca de padres, docentes y tutores que acompañan a los chicos como preocupaciones. Algunas que persisten son el tiempo de exposición de los chicos a la tecnología, ¿no? Esta es como una preocupación de los grandes, que es como una batalla perdida en algún punto. En algún momento los papás preguntaban cuándo tener el primer celular, cuándo ingresar a las redes sociales, y el corrimiento con las edades es cada vez mayor, ¿no? Es decir, no se relaciona ya con los comienzos de la autonomía. Pero sí es importante que más allá del uso de la tecnología, es la forma cultural que habitamos hoy por hoy, con lo cual es como bastante difícil poder salirse del modo en que habitamos hoy la cultura. Es más, quedaríamos como más perdidos y como más excluidos en un punto. Sí rescato la cuestión de la preocupación de los papás, en realidad por el aislamiento que a veces creen que puede generar la tecnología. Y que en realidad no me parece que sea un problema de la tecnología, sino un problema que quizás tiene ese chico en su vida, que se refugia en la tecnología. Entonces, la cuestión del aislamiento, la cuestión de la retracción, la falta de sociabilidad, intereses, actividades reducidos, sí me parece que tienen que ser como señales de alarma, ¿no? Que los adultos que acompañan en que alguien se arme como sujeto tienen que estar atentos. Las otras preocupaciones tienen que ver con la sociabilidad digital. De hecho, parte de nuestro encuentro no es un encuentro por la tecnología en sí, sino por los encuentros humanos que se dan a través de la tecnología. Y ahí tenemos cómo se preserva la intimidad, la privacidad de las redes, la información tal, cómo no ser uso o ser explotado, ya sea hostil o eróticamente por otro, ¿no? Estas son como las preocupaciones que vamos a hablar como más adelante. Pero quiero rescatar el valor de la preocupación como una señal en sí, ¿no? De alarma, y que nos predispone a cuidar, y también nos predispone a enseñar a cuidar, aunque seamos adultos que estemos convencidos que somos exagerados, digamos, ¿no? Me parece que lo altamente preocupante es cuando no hay un adulto que pueda reparar en algunas cuestiones, no puede haber pistas que a veces los chicos dejan por la web, en sus perfiles de Facebook, en sus perfiles de redes sociales, y los deja realmente en riesgo, ¿no? Y co-construir a partir de ahí. Bueno, perfecto. Bueno, número 5, retomo como los juegos esto de los chicos, la última palabra, riesgo, agarro riesgo y voy a hablar. La pregunta que me hago en este número 5 es, ¿cuáles son los riesgos y cuáles son los peligros a los que están expuestos los chicos y chicas y adolescentes en el mundo digital? Y también para pensar, así como venimos tirando conceptos, me gustaría dejarles una reflexión que hacemos siempre en chicos.net, y es que todos los problemas y los peligros y los riesgos que hay en el mundo online vienen de problemas y riesgos y peligros del mundo offline, del mundo analógico. El único tema es que en el mundo online, por la viralización, por las 24 horas, los 7 días a la semana, por el anonimato, se generan cualidades de estos riesgos y estos peligros que son muy diferentes o que pueden llegar a ser muy diferentes, que pueden ser mucho más nocivos y por eso los trabajamos. Dentro de estos riesgos, y también antes de hablar de los riesgos, quiero decir que para abordar estas temáticas nosotros nos apropiamos y nos alimentamos de los mismos fundamentos y de los mismos
de los mismos pilares que nos alimentamos con los riesgos y los peligros cuando queremos trabajar esos temas en el mundo offline. Por ejemplo, si hablamos de bullying y ciberbullying, o sea, de el acoso escolar, el bullying, el acoso escolar, el ciberbullying, el acoso escolar a través de las redes, vamos a pensar que el concepto básico para trabajar esto tiene que ver con educación en valores, tiene que ver con convivencia, tiene que ver con cultura de paz y tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la interacción y la aceptación de los diferentes. Entonces, este concepto llevado a las redes sociales puede ser que nos ayude a abordar las problemáticas de ciberbullying que, además de lo que decíamos antes de bullying, se exacerba muchísimo por el tema de la viralización y de que no hay un espacio acotado para el acoso, sino que son las 24 horas en todos los lugares. Después voy a hablar del sexting, que es otro de los riesgos y los peligros, que tiene que ver cuando las chicas postean, publican fotos en situaciones muy sensuales, algunas eróticas, y que los chicos después las viralizan, los novios, los exnovios, los amigos o los enemigos. Esta temática que nosotros hasta hace muy poco la trabajábamos pidiéndole a las chicas que no suban ese tipo de fotos, mostrando videos de todo tipo que los tenemos y los usamos, y son muy enriquecedores, que las chicas subieron una foto, después se arrepintieron y no la podían bajar, pero entendemos que tenemos que darle una vuelta de tuerca y mirarlo desde un enfoque de género, y pensar, de vuelta, estamos en una sociedad en donde se está pensando todo lo que tiene que ver con las mujeres en esta sociedad, el enfoque de género, el sexting, este tipo de cosas también las tenemos que ver. Entonces, el peso más pesado no tiene que estar en abordar lo que la chica hizo, en este caso, sino qué es lo que pasa con los varones y con los demás, varones y mujeres, pero básicamente son los varones los que empiezan a viralizar este tipo de fotografías, y que nadie se preocupa por ese tipo de actitudes, ¿no? Más que nada la otra. Por eso tiro también estos temas para que sigamos reflexionando, y pasamos al tema número 6, al punto número 6 de reflexión. Que tiene que ver con los miedos y las preocupaciones de los chicos en los entornos digitales. Vieron que vamos como rescatando determinadas particularidades que tienen estos entornos, algunos como condimentos que pueden favorecer determinadas movidas o determinados tipos de interacciones, pero también lo que yo quiero como aportar en este encuentro es cómo funciona un chico, porque en ese encuentro entre la tecnología, la lógica de las tecnologías y cómo piensa un niño y un adolescente, es que se da una cierta combinatoria, ¿no? Si uno podría pensar qué le preocupa siempre a un chico, y tiene que ver con la aceptación en su grupo de pares, desde que son muy chiquititos, porque justamente a medida que van creciendo se van como separando de sus papás, y el grupo pesa y mucho, y más con escolaridades tan extendidas que tenemos, ¿no? De jornadas escolares bastante largas en el día. Entonces, el nivel de reconocimiento, de aceptación en el grupo tiene mucho peso, y varias cuestiones y de desajustes, quizás el ciberbullying podríamos relacionarlo con esto, tienen que ver con esto que es tan importante para un chico. Además, un chico piensa las cosas de determinada manera, generalmente las piensa de una manera muy binaria, dicotómica, ¿no? Es o blanco o negro, es o es flaco o es gordo, o como la de la mejor cola, la de la peor cola, el piola, el nerd, y así van como categorizando el mundo, que lo acompaña un poco la cultura, ¿no? Con los valores un poco de época que tienen que ver con la popularidad y cierto exitismo. Sin embargo, los chicos en el fondo lo que buscan es poder tener un lugar de consideración afectiva en el otro. Y a veces lo hacen de la manera equivocada, errónea, digamos, en que se suceden con este tipo de situaciones. La intervención de los adultos es clave, porque parte del desafío de crecer tiene que ver con transformar esta manera de pensar, ¿no? Y tener un pensamiento mucho más amplio, que albergue diferencias, como dice Marcela, donde podamos convivir todos, en esas diferencias habitarlas, en la pluralidad y en la diversidad. Y creo que hablar de estos temas justamente es una oportunidad para esto. Y la otra cosa que quiero descartar es porque a veces se piensa que si las cosas son diferentes a como eran antes, que siempre existieron situaciones de hostigamiento, lo cual es cierto, pero sí hay como algo novedoso
que tiene que ver con una manera a veces más brutal que tiene la violencia, de ser como mucho más descarnada, donde más que agredir a un otro por diferente, a veces se lo destituye de ese lugar de sujeto, ¿no? Pasa a estar en un lugar de cosa u objeto. Esto se ve mucho en la violencia de género que hablaba Marcela. Y esto creo que sí es uno de los desafíos de la época actual. Bueno, retomo el punto número 8. Y 7 o 8, no. 7, el punto número 7. Y voy a retomar lo que Silvina dice de la importancia de los chicos, de los púberes y los adolescentes en relación a los pares y en relación a la aceptación de su entorno. ¿Por qué? Porque esta serie, yo antes hablé de los peligros y los riesgos en general, pero esta serie de la que nos convoca a reflexionar, habla mucho de ciberbullying específicamente. Hay un caso en donde se viralizan, desde el principio de la serie uno ve que los chicos están agrediendo, embromando y hablando mal de la protagonista de esta serie. Y entonces, yo lo único que quería incluir como temática acá es que al interesarles tanto la aceptación, es que los testigos, los que se llama en inglés bystanders, los que están en el medio del acosado y el acosador, son muchos y a veces solamente siguen al acosador por necesitar ser validados y necesitar la aprobación del grupo mayoritario. Entonces, lo importante que es trabajar no solamente con estos dos roles que siempre están tan marcados, tan identificados en este tipo de problemáticas, sino trabajar con todos los demás, no justamente con uno y el otro, sino con el montón de la gente, pensando en los valores, pensando qué se hace en ciertas situaciones, pensando de vuelta, ¿no? En la construcción de valores ciudadanos, de valores de compartir, de valores bueno, cómo hacemos para, en este caso, a través de las redes, poder presionar desde este lugar de testigos, somos de los que están en el medio, de estos dos personajes que parecen tan estáticos, pero que nunca lo son tan así. Ahora Bueno, sí, el 8. Esto nos lleva al siguiente punto, que es el lugar, me parece invalorable, que tiene la escuela en tiempos digitales, ¿no? Que es como una caja de resonancia de muchas de estas problemáticas, de las sociales dentro de la escuela y de las que son inherentes a la dinámica propia de la vida escolar. Pero, ¿cómo pensar la escuela hoy? Eso me parece que es todo un desafío, y cómo pensar educar hoy, porque la escuela nació como un lugar para transmitir saber, conocimientos, donde se incula el aprendizaje, como un lugar donde disciplinar, también como un lugar en donde se garantizaba igualdad de oportunidades, se armaba un porvenir, ¿no? Hoy el aprendizaje tiene como cierta desvalorización social, y de alguna manera en sus orígenes formateaba, igualaba, ¿no? Y sin embargo hoy la escuela recibe, y ahí quizás por eso se dan estas dinámicas y estas conflictivas, toda la cuestión que tiene que ver con el armado de lo colectivo y de la convivencia, ¿no? Desde la diferencia, pero desde la pluralidad de diferencias, y no desde esa diferencia que traza como dos territorios, donde hay uno que está valorizado y hay otro que no, ¿no? Está el piola y el que no, y está menospreciado. Me parece que la escuela es clave en este lugar de poder armar herramientas frente a esto. Y la otra cuestión es que los chicos aprenden de diversas maneras, aprenden en otros contextos, y también estamos en un mundo en donde de mucha inconsistencia, ¿no? Un mundo fluido, como dice Bauman. Con lo cual, muchas de las herramientas teóricas o del conocimiento posiblemente sea obsoleto, con lo cual me parece que la escuela también tiene el desafío de poder embanderar la creatividad, en el sentido de poder preparar o potenciar en los chicos la capacidad de armar herramientas para que aún no fueron pensadas, y eso está muy entramado con la virtualidad, ¿no? La virtualidad sí es una potencia, y me parece que
casi se necesita como un nuevo acto fundacional de la escuela en estos tiempos que corren, y tiene un lugar importantísimo. Sí, ¿no? Sí, retomo para el punto 9 lo que Silvina está diciendo. Voy a este punto también dedicarlo a la escuela, y retomo lo que Silvina dice para concentrarlo en una frase que a mí me gusta mucho, que es la escuela como agente de cambio y no como agente de reproducción. Totalmente. Para eso hay que pensar en esta serie, no sé cuántos de los que están del otro lado la vieron, pero en esta serie se ve una escuela americana en donde el exitismo, los lindos, el partido, el mejor equipo de fútbol americano, los chicos que tienen plata, o sea, estos valores tan específicos, tan característicos de esa sociedad, y que nosotros las vemos y consumimos todo ese tipo de cultura, y que también tenemos algunos de esos valores acá, por supuesto. Pero entonces, bueno, esa escuela, de algún modo, no está pudiendo dar vuelta esa problemática, esos valores, y sigue sosteniendo, con todo lo que está haciendo, lo bueno y lo malo, replica y reproduce ese tipo de valores. ¿Cómo hacemos para pensar? ¿Qué herramientas podemos usar para pensar esta escuela como un agente de cambio y no como un agente de reproducción? Por lo pronto, entiendo que es analizar, que es entender cuáles son las cosas que estamos replicando en la educación y cuáles son las cosas que no queremos replicar más. Y en relación a lo que es la tecnología en sí, yo retomo algo que me gustó muchísimo leerlo, de Emilia Ferreiro, porque todos saben que Emilia Ferreiro empezó cuando no estaban las tecnologías en la escuela, ni estamos pensando las tecnologías en los ámbitos escolares, y cuando ella se le pregunta de alfabetización digital, ella dice, yo no hablo de alfabetización digital, hablo solo de alfabetización. La alfabetización en estos tiempos que corren incluye la alfabetización digital. Ese concepto seguramente es un agente de cambio y no de reproducción, porque está pudiendo dar vuelta la mirada hacia lo que es la institución escolar. Y bueno, acá me quedo con el punto 8. Bueno, recién Marcela hablaba de la escuela como un agente de cambio, ¿no? Sabemos que históricamente tanto la familia como la escuela han sido como espacios de socialización, o espacios en donde se arma un niño y un adolescente, ¿cierto? Bueno, con el mundo complejo de hoy tenemos que pensar que los espacios de subjetivación se han ampliado. Los chicos también se arman en los entornos digitales, ¿no? Y en los mediáticos, que es otro punto. Pero sobre todo quiero pensar que cuando un chico instrumenta tecnología, habita esa tecnología, no solamente está haciendo uso de recursos técnicos, sino que además está desplegando parte de sus tareas vitales. Cuando juega, curiosea, investiga, arma, desarma, se encuentra con otros, arma grupos, se separa de sus padres, ¿no? Si no, tenemos como una mirada a la tecnología muy como de subjetivada también. Y muchos de los chicos hacen lo que los mueve a hacer en internet y en la web tiene que ver con esto. Entonces me parece importante pensarlo también como un espacio en donde los chicos arman, y arman de una manera muy entramado con el resto de la vida, como decía Marcela, ¿no? No es la vida offline o la vida online, todo es un continuo fluir, y ahí el chico va creciendo en esos contextos. Bueno, ese era el punto 10, yo me equivoqué antes, ese es el punto 10. Y el 11, que es cortito, porque queremos dejar bastante tiempo para las preguntas, tiene que ver con la creación y la producción de cultura por parte de los chicos. Entendemos, de vuelta, tomo los comentarios que hizo Silvina de los chicos en esta cinta de Moebius, que es entrar y salir del mundo offline y el mundo online, y entender también estos espacios online como espacios en donde los chicos producen cultura, producen sus propios contenidos, producen sus propios, se adaptan de los formatos y de las plataformas que las pensaron en Silicon Valley, en Estados Unidos, pero las adaptan, se las apropian y las utilizan de un modo original. Ellos entre sí intercambian y van creciendo con este tipo de dispositivos de un modo que seguramente son bastante ajenos a los que nosotros nos imaginamos
y a los que se imaginaron las empresas que las desarrollaron, ¿no? Y esto es lo bueno, pero también puede ser un arma de doble filo. Por eso está bueno que entendamos también todo este bagaje de producción cultural que ofrecen los dispositivos digitales que tenemos a mano. Bueno, y el punto 2 es el último. Sí, el último es el que vamos a pensar con ustedes, pero... No, el 13. Claro, el 13. Este es el último como de nuestro subrayado, que tiene que ver con cómo es crecer, y si crecer en tiempos y en los entornos digitales es muy diferente al resto, ¿no? De la vida y de los espacios. Me parece que cuando uno crece es una aventura riesgosa, tiene sus peligros. No estamos armados cuando somos niños ni adolescentes, con lo cual somos de por sí vulnerables. Y me parece que contar con adultos que nos vayan acompañando, que nos vayan cuidando, que vayan reparando en condiciones que nos permiten construir potencialidades y recursos, parece que nos cuida y nos ampara y nos ayuda a construirnos, ¿no? Hay algo que tienen las tecnologías, es que alientan cierto pensamiento, que también es muy infantil, que tiene que ver con la omnipotencia, ¿no? Se puede todo y nunca va a pasar nada. Y parece que trabajar esto y aprender a reconocer los riesgos, aprender a reconocer los peligros, construir ciudadanía, tiene que ver con aprender también a cuidarnos, ¿no? Y no ser grandes o agrandados, sino transformarnos en adultos, que tiene que ver con administrar realidades complejas y poder compartirlas entre todos. Bueno, ahora esperamos sus inquietudes, sus preguntas, sus dudas. Acá nos están acercando. Sí. Usamos la tecnología digital y analógica. Porque, pero bueno, vamos a leer las preguntas, leemos las dos juntas y elegimos. Dale. Bueno, acá me entregan una pregunta que es, ¿sexting es solo para chicas? Los chicos también divulgan fotos con connotación sexual. Sí, bueno, contesto un poquito yo y... sí, es verdad. En general, cuando se habla de sexting, se habla de chicas. Y en general, lo que pasa es que cuando los varones suben alguna foto con connotación sexual, no se los agrede. Yo creo que justamente eso pasa porque se trata diferente a lo que es la mujer y a lo que es el hombre en este tipo de posteos. Si un varón postea una foto desnudo, agarrándose los genitales, teniendo un acto sexual con su novia, seguramente se lo van a festejar. Si una chica sube una foto similar, la van a tildar de cualquier cosa menos, pero no la van a festejar. Entonces, esto es lo que yo decía antes con enfoque de género. El día que sea lo mismo que un chico, un varón, suba la foto con la misma connotación que una chica y les pase lo mismo a los dos, entonces ya el enfoque de género va a estar superado. En este momento no, y por eso tenemos que hablar más con las chicas, pero también tenemos que hablar con los varones y con la sociedad en general, que el problema no es la foto de la chica, sino el problema es los varones y quienes agreden a esa mujer y quienes viralizan esa foto. Como decía antes, lo mismo que en el ciberbullying, en esto del sexting también están los que están en el medio de quién posteó y quién empezó a viralizar. Están todos los demás. Y esos son los que mueven el amperímetro. Y con esos son con los que tenemos que trabajar tanto en educación como en la familia. Y lo que yo quiero rescatar en relación a esta pregunta tiene que ver con que, bueno, la adolescencia y sexualidad van de la mano, ¿no? Digo, gran parte del trabajo adolescente tiene que ver con asumir una posición sexual, armar una identidad, y hay toda una exploración que se produce también en la web, ¿no? Que hay que estar como atentos, porque a veces tienen que ver con usar la tecnología para poder empezar a hacer cuestiones exploratorias, y a veces no, y a veces tiene que ver con situaciones riesgosas. Bueno, la otra pregunta que nos acercaron es, ¿en qué medida un adulto puede supervisar una red de un niño sin intrusar? ¿Se puede? ¿Es contraproducente? Bueno, ser papá de un niño es la pregunta. Qué buenas preguntas. Totalmente. Ser papá de un niño y ser papá de un adolescente, habría que hacer ciertas distinciones de edad, ¿no? Porque uno no es padre, si bien es padre toda la vida, no siempre lo es de la misma manera. Si ustedes recuerdan cómo es ser papá de un bebé, de un niño de 4, de un niño en edad escolar y de un adolescente,
requiere la crianza como de condimentos diferentes, ¿no? Entonces, cuando un niño empieza a usar las redes sociales, que no es lo mismo a saber manejarse con las redes sociales, me parece que la presencia de los padres es fundamental, pero siempre generando confianza, no control. ¿Qué quiere decir? Quiere decir habilitar, contratar con el niño, pautar el uso compartido de contraseñas, hasta qué edad, entrar al perfil, ayudarlos a armar las pautas de privacidad del perfil. Me parece que son maneras de construir cuidado, pero sin ser intrusivo, ¿no? Con los adolescentes es mucho más difícil, por esto que les contaba, que tiene que ver con ir desprendiéndose de los padres, así que se hacen expertos en cómo hacer que los papás no puedan ir viendo lo que pasa en sus redes sociales. Y la verdad es que hacerlo también entorpecería ese trabajo vital que tienen que hacer. Entonces me parece que acompañar y ayudar a construir en el hijo esas herramientas, eso es lo que podemos confiar a futuro como papás, ¿no? Que cuando llegue a la adolescencia va a poder cuidarse y preservar su propia intimidad. Sí, me parece bárbaro. Y nosotros, como organización civil, que está totalmente alineada y que trabajamos basadas en los derechos de la niñez, en ningún momento trabajamos con el control. Como decía Silvina, no es parte de nuestra manera de trabajar. Pensamos que el control tiene que ser quizá en el último momento, en una situación muy límite, en donde realmente el riesgo de vida o de un gran riesgo pueda estar ahí acosando a un niño o a un adolescente. Sino lo que nosotros hablamos, como dijo Silvina, es de ayudar, de dialogar, de respetar y de todo lo que no sea control. Sí, respeto, sí, todo lo que tiene que ver con acompañamiento de los chicos. Por eso no estamos de acuerdo con espiar el Facebook, sacar las contraseñas, ver qué hicieron los chicos cuando llegamos, averiguar en el historial, no. Si uno quiere saber qué es lo que hicieron los chicos cuando uno no estuvo en la casa, es dialogar con ellos y que los chicos les muestren lo que hicieron. Cuando uno perciba que hay algo que están escondiendo, como dijo Silvina, tendremos que ver según de qué edad estamos hablando. Y si, de vuelta, si vemos que hay un riesgo, entonces sí podemos avanzar a un escalón un poco menos respetuoso, ¿no? Y yo acá dejo una frase, ¿no? Que una vez la dijimos en un encuentro y me quedó muy presente, que es, si nosotros queremos formar adultos autónomos, si los controlamos o sea, si estamos eligiendo controlarlos, no los vamos a hacer nunca autónomos. Entonces, generar adultos autónomos es tener confianza en nuestros hijos, en nuestros alumnos, y con esa confianza es sí empezar a pensar y a construir una adolescencia y una adultez autónoma y con recursos propios. Lo que dice Marcela es muy importante, porque si hay algo que hace el control, es esto, que el cuidado siempre queda en manos del adulto, ¿no? Y no permite construir ese cuidado en el chico. Y nosotros, parte del desafío de la crianza, es lograr que aprenda a cuidarse a sí mismo. Entonces, es muy importante el hilo que ustedes puedan estar con su hijo frente al perfil de Facebook, sabiendo de qué están hablando, ayudándolo a pensar, a discernir situaciones. Todo eso va armando herramientas subjetivas. Y esos son los filtros que valen, digamos. No la de las pantallas, sino los que contamos internamente. Sí, es verdad que a veces seducen mucho todos los dispositivos y las plataformas que nos ofrecen en todos lados, ¿no es cierto? Que nos ofrecen controlar. Uno tiene los antivirus, uno tiene una posibilidad de saber desde la oficina, desde el lugar, qué está haciendo la computadora del hijo, tenemos posibilidades de poner un chip en el celular de nuestros hijos para saber dónde están, tenemos otra posibilidad de bloquear el WhatsApp si no nos contesta, pero bueno, pensemos de vuelta, cuando tenemos las cámaras, pero bueno, creemos que eso tienen que ser herramientas cuanto mucho que amedranten a los que pueden hacer mal, pero no para nuestros hijos, queremos chicos autónomos. Bueno, vamos a otra pregunta. Vamos. Los chicos hablan y buscan generar debates. Los directivos no son muy simpatizantes de la propuesta. ¿Cómo fundamento la propuesta para llevarla a la escuela?
¿Es necesario que acompañe un psicólogo? Eh, Bueno, sí. parece que la propuesta es interesante. A veces la apertura que pueda tener la escuela o el directivo tenga que ver con esa sensación de cuánto va a poder contener, sostener y ayudar en esa situación, ¿no? Me parece que si no tomamos los debates que espontáneamente surgen entre los chicos, nos estamos perdiendo oportunidades. ¿Oportunidades de qué? Oportunidades de ayudarlos a crecer, como dice Marcela, ¿no? A ser autónomos. En esos momentos nosotros podemos construir, pensar, cuidado, discernir, respeto por el otro, por las diferencias. Entonces, me parece que por más que hagamos oídos sordos y cerremos los ojos, el debate continúa por fuera de la escuela. Y a veces la realidad termina entrando de una manera brutal por la ventana. Así que, por lo menos en nuestro medio, los chicos han instalado los temas en muchas escuelas y han dedicado jornadas de una manera informal, ¿no? Digo, se ha instalado el tema ese día y ese día se ha hablado y ha empezado a preocuparse acerca de la situación de algunos de sus compañeros, determinadas cosas que postean, ¿no? Lo cual me parece que ayuda a construir señales de alarma y son muy productivas. Ojalá que se animen algunos directivos, porque la cuestión es esta, hay que animarse y no asustarse, ¿no? Sí, se animan, algunos se animan, y mucho. Muchos, sí, muchos, y bueno, esto también habla de la escuela porosa, ¿no? Que no nombramos Sí. este concepto que es, la escuela ya no tiene muros, entonces, si siempre se tuvo que hacer cargo, como decía Silvina, no es solamente el conocimiento lo que da la escuela, sino la construcción de esa subjetivación de los alumnos, en este momento, con todo lo que tiene que ver con las redes sociales y la tecnología, internet y el mundo digital, es imposible que la escuela no se haga cargo de esto, porque por otro lado estamos, todas las escuelas, todos los gobiernos, todos los ministerios de educación están promoviendo la inclusión de las computadoras, de las laptops y hasta de los celulares en las escuelas. Entonces no hablar de estos temas es como tapar el sol con un dedo. Y además cuando las cosas se viralizan, ¿no? Se va produciendo como una cosa de derrame, ¿no? El tema va pasando, pero a veces se va precipitando y no se puede pensar. Cuando uno para un poquito y le da un espacio de diálogo y se metaboliza, se procesa ese tema. Entonces, a veces las escuelas no le dan cabida y después tienen una mayor viralización en los grupos de WhatsApp de los padres. Entonces digo, me parece que hacerlo entrar, ponerlo a trabajar, ponerlo a pensar, me parece que termina siendo como beneficioso y productivo para todos. Sí, creo que contestaste la otra pregunta, que era si hablar de estos temas no se viraliza más. Creo que justamente lo que tenemos que trabajar es que se viralice, pero que se viralice para tomar conciencia. La viralización no es una mala palabra, no. La podemos tomar como bueno como malo. Si viralizamos una campaña de uso responsable, si viralizamos respeto, vamos a ver entre todos una película, vamos a ver entre todos esta serie que se están hablando todos, las podemos ver y discutir acerca de esto. Yo estoy convencida que la viralización va a ser positiva. Pero a veces la viralización es compartir, es difundir, es visibilizar y a veces es replicar sin pensar. Como por ejemplo lo que pasó con el juego de la ballena, todo el mundo habla del juego de la ballena, de un juego que no juego, digamos, ¿no? Entonces digo, también es a veces poder parar esto e intervenir para que pueda ser pensado aquello que se está diciendo sin pensar, creo que es una intervención adecuada y pertinente. Perfecto. Otra pregunta. ¿Cómo promover la reflexión de la relación riesgo-beneficio de los espacios virtuales entre las y los adolescentes? Empiezo yo. Dale. Me parece, hay muchísimas maneras, pero les voy a dar dos recomendaciones. Por un lado,
todo programa de educación en relación al riesgo-beneficio, a los cuidados, al uso responsable de las tecnologías, incluyan a los mismos adolescentes a pensarlo, a los mismos púberes. ¿Por qué? Porque si siempre ellos tienen algo para decir en relación a lo que les sucede, en el caso de los dispositivos tecnológicos es mucho más fuerte, porque los chicos saben que los adultos no sabemos del tema, porque los chicos tienen miedo de que nosotros no entendamos de qué se trata lo que les está pasando en el mundo virtual. Entonces, cualquier programa que armen, invitamos fuertemente a que sea junto con los adolescentes o jóvenes, y que sean ellos los que después transmiten esas reflexiones que llegaron o ese contenido al resto de la escuela. Y por otro lado, propongo que se armen espacios en donde los docentes tengan que buscar contenidos que los hagan entrar en contradicción a los chicos, que de algún modo, si vemos una película, si vemos un video, si vemos un Facebook, si abrimos todo, no sé, si hacemos una semana sin Facebook en la escuela, sin las redes sociales, hacer cosas que los chicos puedan reflexionar saliendo del lugar donde están, que puedan desnaturalizar esa situación y que se pueda pensar desde otro lado, desde un metapensamiento sería, es como esto, ¿no? Decidamos entre todos, bueno, tenemos las redes sociales, una semana hagamos otra cosa, nos da, no sé, podemos pensar en un juego, podemos pensar que solamente publicamos con palabra A, podemos jugar a cerrar las redes sociales, podemos jugar a otro tipo de cosas que podamos crear, pero desnaturalizar y hablar y reflexionar acerca de los medios masivos de comunicación y ahora los medios digitales de comunicación lleva a que tengamos un entendimiento mucho más abarcativo de lo que es el uso positivo de estos medios. Bueno, la otra pregunta es, ¿los profesorados están preparando a los docentes para el momento que estamos viviendo o para décadas pasadas? No me meto. Mire, la experiencia que particularmente tengo yo con docentes e instituciones escolares, me parece que a veces uno va atravesando los momentos de cambio, ¿no? Y no sé si está preparado para los cambios, los va viviendo y se va preparando sobre la marcha. Sí encuentro que con el correr de los años la escuela está como mucho más comprometida, mucho más abierta a entender de qué está pasando y de cómo son los modos actuales culturales, y qué es lo que los chicos hacen con las nuevas tecnologías. Así que tengo una mirada esperanzada, pero me parece, otra vez, rescato esto de lo creativo, ¿no? No sé si podemos prepararnos para el mundo que viene, vamos a tener que aprender a prepararnos sobre la marcha. Y esta es una particularidad del mundo que habitamos hoy. Bueno, la próxima pregunta es, ¿qué reflexión podríamos hacer con los chicos de la serie? ¿Trabajar valores? Sí, un poco lo que ya dije de cómo trabajar con los chicos en las escuelas. Me parece que la serie está bien verla y hacer un análisis crítico desde los personajes, desde el guión, desde qué pasaría en esta sociedad, desde la dramatización, hacer juegos donde cada uno sea un personaje distinto. Todo lo que tiene que ver justamente acá, la pregunta es trabajar valores, por supuesto, pero no impartiendo los valores, sino que desde la contradicción, desde el análisis, desde la crítica, desde la comparación de qué sucede en estas escuelas en relación a esta serie en donde la escuela es tan americana. Bueno, desde la reflexión y desde ese tipo de pensamiento crítico es donde vamos a ayudar a que los chicos construyan sus propios valores, que quizás no son los que nosotros tenemos, ¿no? Pero bueno. Me parece siempre interesante escuchar primero a un chico, porque los chicos tienen sus preguntas, tienen sus inquietudes, ¿qué cosas se preguntan de la serie? ¿Qué cosas le impactan de la serie? ¿Qué cosas los mueven de la serie, no? A veces los adultos tenemos propósitos y los chicos tienen como otros intereses. Claro. Y tomar desde lo que venga desde ellos me parece un buen comienzo. La serie es muy cruenta por momentos. Si no todos la vieron, tiene partes que me parece que son necesarias de ver junto con un adulto, de poder acompañar a entender ese tipo de situaciones, y también que un adulto pueda dejarlas en claro.
Hay situaciones que tienen que ver con delitos, con violaciones, por ejemplo, que exceden al ciberbullying, ¿no? Y también como a veces con cierta cuestión de rendimiento, de exitismo ligado bastante a la sociedad americana, hay determinadas cuestiones que quedan impunes y silenciadas. Y me parece que los silencios y los secretos son una de las cosas que generan mayor sufrimiento en una persona. Entonces, sí lo que les podría decir es que está bueno que los chicos miren la serie acompañados, ¿no? Y cuando hablamos de chicos, quizás estamos hablando de púberes, de chicos de 11, 12 años, porque me parece que parte del material que uno ve en la serie no es adecuado para chicos más chicos, o salvo recortadamente, sí, ¿no? Sí, pero que son los que las están viendo. Acá, claro. ¿Qué película, serie pueden recomendar para trabajar el tema con los chicos? Wow, a ver, así. ¿Cómo? Merlí, claro, Merlí, sí. Claro, estas son series de Netflix, ¿no? Que yo entiendo que no todos tienen esa plataforma. Lo pensamos y lo posteamos, la verdad que sí. Hay una película. Merlí es una posibilidad. Hay un capítulo de Merlí hay un capítulo de Merlí que tiene que ver con esto de cómo se postea una foto de una chica, como dice Marcela del sexting, que es el de Guy Debord, ¿no? Es el capítulo dedicado al filósofo de la sociedad del espectáculo, y cómo se expone la intimidad. Me parece que ese capítulo sí, en donde una de las cosas que es interesante de pensar y de trabajar con los chicos es que, y de nosotras, cambiando también el enfoque, como decía Marcela, es que antes insistíamos mucho en lo que uno hace, ¿no? En lo que uno sube, en lo que uno cuenta, y lo cual sigue siendo importante, pero me parece que hay que trabajar la cuestión del consentimiento, de cómo uno también hace, usa o abusa de la información privada de otro, ¿no? Y esto en los comienzos no lo habíamos pensado así. Me parece que este capítulo de Merlí apunta a esto, ¿no? A pensar exactamente esto. Para chicos más grandes, Black Mirror, que es también una serie en donde no se habla de ciberbullying específicamente, pero se lleva a un extremo lo que es la sociedad conectada y nos lleva a pensar, bueno, a cuestionarnos y a ver qué postura tomamos en relación a cada una de esas. Y yo me estaba tratando de acordar, seguro que alguien se acuerda de una película checa, en donde, a ver, si estamos hablando de valores, no solamente tenemos que ver películas que tengan que ver con la virtualidad. Black Mirror, por ejemplo, que es una serie que también está en esta plataforma Netflix, pero la pueden seguramente bajar de otros lados, está buenísima para analizar lo que tiene que ver con la tecnología que nos está atravesando y los dispositivos y hacia dónde vamos como sociedad con todos estos dispositivos como parte de nuestra anatomía. Pero bueno, también yo aspiro a otro tipo de películas que nos lleva a pensar la previa. O sea, lo que nosotros siempre decimos, que lo dijimos en un momento al principio, detrás de la tecnología están los hombres, con los hombres y las mujeres, con los valores de los hombres y las mujeres que están ahí atrás, y esos son los valores, y esas películas y esos contenidos que veamos en esos valores previos son los que nos van a ayudar a entender y a decidir cómo utilizar las tecnologías. Así que bueno, igual después podemos hacer una... Sí, de la mano de Merlí, otra película que quizás es interesante en la línea de la asociación es Entre Muros, La Clase, que es una película francesa, donde también invita mucho a que se piense la vida escolar, las diferencias, lo que le pasa a un chico inmigrante, bueno, que es una problemática muy francesa, ¿no? El lugar de los adultos, el lugar de los docentes, los chicos, lo que los chicos saben, los cambios en relación al conocimiento. Bueno, son películas para seguir como pensando. Sí. Acá si querés tenés otro y yo acá tengo otra. ¿Cómo manejar el uso de las redes sociales con menores de 13 años? Bueno, esto es un problema, porque ustedes saben que el ingreso a las redes sociales, en teoría, es a partir de esta edad, pero en teoría. En la práctica, los chicos ingresan antes a las redes sociales
y en parte burlando una de las condiciones que es la fecha de nacimiento. Con lo cual, insisto en esto, tener una red social en los ojos de un chico significa ser grande en un punto, ¿no? Estar como jugar el partido de los grandes, pero no es lo mismo que manejarse con las redes sociales. Y en esto, el acompañamiento de los papás, el que puedan estar ahí, ayudando a construir esto, que tiene que ver con cómo cuidar la privacidad, cómo armar el perfil, que vayan siendo conscientes de lo de la huella digital que contó Marcela, de cómo uno cuando postea todo queda ahí, no tiene control sobre lo que se publica, qué material compartir, qué material no, cómo esto puede lastimar o puede afectar a otra persona. Me parece que es un momento de construcción invalorable. Así que es como la manera de acompañarlos hasta que puedan manejarse de otra manera con esta herramienta social. Sí, y la última pregunta es, ¿cuál es el límite que hay que ponerle a los jóvenes en referencia al tiempo? La verdad que es una pregunta difícil, porque estamos todos, adultos y chicos, bastante viciados, como dicen los chicos, con los dispositivos tecnológicos. Eh, hay planteos, la Asociación de Pediatría de Estados Unidos sacó un programa, si ustedes entran, también está en español, desde el año hasta los 18 años, cuántas horas y minutos pueden estar expuestos los chicos a las pantallas. La verdad que eso lo pueden decir los médicos, los neurólogos, yo no me voy a meter en ese tema. Creo que por un lado es el sentido común y por otro lado es qué tipo de propuestas hacemos y qué tipo de contratos. Antes Silvina hablaba de contratos familiares, ¿no? Entonces, para acá también, ¿no? Bueno, hagamos un contrato de cuánto entre todos pensamos que es bueno que se estén con las pantallas o no. Y si se está con las pantallas hay que ver qué se hace con las pantallas, porque los chicos hoy en día estudian, se comunican con amigos, buscan información. Entonces, bueno, es importante que hagan actividades fuera de lo que son las pantallas, pero tenemos que primero analizar qué es lo que queremos, limitar el juego, limitar la sociabilidad porque no estudiaron, limitar la pasividad física porque queremos que vayan a hacer deporte. Bueno, primero hagamos otro tipo de pregunta que no sea solamente de limitar el tiempo, y entonces ahí vamos a por ahí encontrar una respuesta genuina a esa pregunta. Y si no, bueno, hay plataformas en donde sugieren estrictamente cuánto tiempo se puede estar y no, pero creemos que cada uno, en cada escuela y en cada familia, lo tiene que construir a su manera. Bueno, sé que es una preocupación de todos la cuestión del tiempo. Yo les quiero complicar un poquito más la vida en relación a esto. Para terminar. Para terminar. Sí hay cuestiones que me parece que están poco dichas y que son importantes a que tengan en cuenta. Dejar de habitar las tecnologías es nuestra forma cultural actual. Es como pensar que en algún momento leyéramos menos libros cuando éramos en una cultura letrada, ¿no? Es un imposible en un punto. Pero sí es importante tener en cuenta cómo las tecnologías no suplan otras experiencias que los chicos necesitan tener para armarse. Entonces, sí hay una serie de parámetros que los quiero contar que tienen que ver con, hay toda una exploración del espacio y un armado del cuerpo que el chico no necesita hacer en vivo y en directo, ¿no? Esa cosa del deambulador, y que me parece que la pantalla en esto no ayuda. Entonces también, desde cuándo, cuánto tiempo, en pos de cuánto va a ayudar a construir y a cuánto no, me parece que es un dato a tener en cuenta. Entonces no es cuánto, sino en relación a qué, de repente. Claro. Y cómo hay otras experiencias que son vitales para que alguien se arme como sujeto, ¿no? La autonomía, desde cuándo poder googlear, desde cuándo, son como saltos evolutivos. Entonces me parece interesante pensarlo desde este lugar. No solamente es una cuestión de cantidad, sino de una cuestión de calidad y de construcción psíquica. Bueno, me parece que terminamos, es la primera experiencia, hubo como 220 personas del otro lado, así que bueno, les agradecemos un montón. Pueden dejar, ¿no?, los comentarios, pueden postear comentarios, sugerencias. Vamos a hacer otros webinars, vamos a hacerlos seguramente más interactivos, vamos a intercalar con audiovisuales y demás.
Pero bueno, esperamos que les haya servido. No, Yo me sentí mucho. muy cómoda, no Yo sé también, sí. No, y les agradecemos muchísimo las preguntas y las inquietudes, porque nosotras, bueno, a nosotros nos entusiasma pensar en esto, pero crecemos en base a esto. Es decir, realmente estamos convencidas que hay cuestiones que hay que pensarlas entre todos. Así que muchas Sí, y gracias. esperamos opiniones, todo lo que quieran Totalmente. mandar porque nos viene bien para los próximos. Chao. Chao.